muy concreta. ¿Es necesaria y obligatoria una preparación al matrimonio? Claro que sí. Lo que dice que sea esta. Sí, sí. Son obligatorios. No. Este es un itinerario que puede haber muchos más. O sea, cada diócesis establece cuál es la formación que requiere a los novios para contraer matrimonio. Que como digo, yo recuerdo cuando era párroco y asistí a algunos cursos, les preguntaba, la primera pregunta a los novios, perdón que saque un tema para que lo entienda, ¿por qué estáis aquí en el cursillo prematrimonial? Entonces, algunos se revolvían, decían, hombre, encima el obispo viene un poco provocativo, bueno, el obispo, entonces el párroco viene un poco provocativo, y algunos decían, es que si no hacemos el cursillo, no nos dan un papel y no nos podemos casar. Me decía alguno, yo decía, falso. Estáis aquí porque son las estadísticas, a los 5 años se han roto el 40% de los matrimonios. Y a los 15 años, el 60% de los matrimonios. Y venimos a prepararnos para evitar eso. Para evitar eso. A ver, la preparación al matrimonio para casarse no es un elemento administrativo. Es decir, hay que tener un papel, es una necesidad vital. ¿Para qué tengo que ir a la autoescuela? Chico, pues para no chocar cuando conduzcas. Pero es que todo es obligatorio ir a la autoescuela para... ¿Tú qué crees? Pero no es que sea obligatorio, es que si era una insensatez no haber ido a la autoescuela. Pues era un poco el ejemplo. Es decir, o sea, yo le pido que usted tenga una preparación porque lo que va a hacer es algo tan importante que además como fracase hace tanto daño, que yo le digo, por favor, prepárese a lo que va a hacer, por su propia responsabilidad. Y hay gente que te puede hacer igual trampa, te da un papel que no sabe dónde es, yo ya lo hice no sé dónde, te lo... Bien, o sea, pero no es una cuestión, como digo, que como hay que quitar un papel para que me sellen por triplicado. No es una cuestión administrativa, es una necesidad vital, para que algo que es decisivo para nuestras vidas, que es la vocación del amor, en ustedes la mayoría, como esposos, esposas, padres, madres, otros como consagrados, para que nuestra vida sea pues eso, grande e intensa, ¿no? Y para que no haya pues eventos que, violencias que nos decían antes, o rupturas que causan tanto sufrimiento. Por lo tanto, ¿es obligatorio? Claro que yo le pido que usted venga preparado. Ahora, ¿este es el itinerario que yo le voy a exigir? Pues no, cada diócesis dirá, usted venga preparado de esta manera. Y segundo, ciertamente el itinerario tiene muy presente la situación social que vivimos. Algunos elementos que ha citado, ¿no? Pues pansexualismos, pornografía, violencia, muchas causas vemos del matrimonio, muchas veces por desconocer lo que es la vida matrimonial, por desconocer cuáles son los elementos fundamentales de lo que es el amor. Se confunde a veces el amor con la emoción, con el sentimiento, ¿no? El desconocer que uno tiene que empezar a construir, que tienen que tener unos elementos que compartan. Como digo, pienso que es un material muy pegado a tierra, muy realista, de personas que viven la vocación, y que pienso que con sencillez, pero con verdad, pone los dedos en la llaga para, realmente, como digo, para que esa experiencia pues no sea una experiencia final dolorosa en muchos sentidos, sino sea una experiencia ciertamente con crisis. A mí me gusta mucho en Amoris Laetitia cuando el Papa habla de los 4 tipos de crisis, porque es muy realista. ¿Los matrimonios entran en crisis? Claro que entran en crisis, como toda vida entra en crisis. ¿Quién no tiene una crisis en su vida afectiva, profesional? Todos. Pero como dice el Papa, de la crisis puedes salir reforzado si la detectas y alguien te ayuda a gestionarla y creces en ella. Entonces, aquí vivimos de una visión idealista del matrimonio porque no existe, sino partimos de la realidad humana en nuestro contexto actual. El contexto actual es para novios y matrimonios del año 2020, que es distinto de los años 2000. Seguramente será distinto del año 2030. Por eso el material quiere ser muy plástico y dinámico, ser un material que se vaya renovando, que se vaya reconfigurando, que vaya produciendo algunos aspectos, o obviando otros que ya no son relevantes o interesantes para otra época. Un material muy plástico que se ajuste lo más posible a la realidad práctica que viven los novios y los matrimonios.